Hola, bienvenidos. Como siempre, un verdadero placer encontrarnos aquí en este espacio periodístico para seguir de cerca lo que ocurre, lo que pasa con los distintos sectores productivos de la región central de la República Argentina. En este programa, vamos a hablar en una primera instancia de la producción porcina. Desde hace un tiempo, desde principio de año particularmente, se empezó a hablar de grandes inversiones chinas en producción porcina. Bueno, ese tema lo vamos a tratar con Juan Uccelli, quien es un consultor y que fuera presidente de la Asociación Argentina de Productores de Porcinos. Otro tema, ¿no es cierto?, tiene que ver con el Club de Buenas Prácticas para los Tambos, ¿no? Una iniciativa de FUNPEL, de INTA, interesante, ¿no?, para analizar, para tratar, y ese tema lo vamos a conversar con Gustavo Moseris, quien es el gerente ejecutivo de FUNPEL. Y otro tema realmente interesante también, ¿no? Se conoció hace pocos días atrás un financiamiento a partir de la Ley Nacional Ovina para distintos establecimientos de la provincia con un desarrollo interesante que puede impulsar definitivamente a esta producción. Y conversamos por lo tanto con Fernando Iturbe, quien es miembro de la Cámara de Productores Ovinos de la provincia de Córdoba y también delegado de Cartés en el organismo, ¿no es cierto?, de la ley. Entonces, estos temas estarán presentes en esta edición de Cadena de Valor. Este bloque es auspiciado por la Asociación de Empresarios de la Región Centro Argentino. Bien, comenzamos entonces a desarrollar el programa. Y hace un tiempo atrás, particularmente a principios de año, en enero, se empezaron a escuchar informaciones que hablaban de una importante inversión china en producción porcina. Recordemos, ¿no es cierto?, que China tuvo realmente un problema muy significativo, ¿no?, con la peste porcina y que, a partir de allí perdió una parte significativa de sus granjas. Este tema, estas posibles inversiones chinas que se hablaron de cifras realmente muy significativas, tuvo un impasse, un stand-by por toda esta situación generada en torno al COVID, pero ahora nuevamente se está hablando del tema. Nosotros conversamos con Juan Uccelli, quien fue presidente de la Asociación Argentina de Productores de Porcinos, es consultor y un referente sobre el tema que tiene una mirada bastante particular sobre este tema. Esto es lo que hablamos. Empieza con el problema en China en agosto del 2018 con la peste porcina africana. Eso genera un caos en la producción porcina china, y para que la gente entienda, el cerdo en China es como el vacuno hace 20 años atrás en Argentina. O sea, la carne es el principal consumo en carne y proteína animal, y el gobierno depende mucho de los vaivenes de la carne de cerdo para la alegría o no alegría de la gente, y entonces y eso condiciona el costo de vida, condiciona un montón de cosas. Frente al problema que se le fue complicando y se le va a seguir complicando, y uno ve como rápido 5 años y como lógico no antes de los 10 años van a empezar a balancear el tema, le falta carne de cerdo. China lo primero que hizo fue empezar a importar carne de cerdo, subió precios internacionales importantes, después lo fue morigerando, y después, hace unos 5 meses, 4 meses, 5 meses, a principios de este año, el gobierno chino autoriza a las empresas chinas a invertir en otros países para hacer carne de cerdo. Es la primera vez que se va a producir esto porque China era un gran comprador de maíz, un gran comprador de soja para transformarlo en carne de cerdo localmente en su tierra. Pero al tener este sistema sanitario y no ver una solución inmediata, se ve la necesidad de invertir en otros lados. En octubre del año pasado empiezan conversaciones con el sector argentino, se firma un acuerdo entre una asociación china y la Asociación Argentina de Productores de Porcinos, un acuerdo de empezar a trabajar en conjunto, de pensar en algo. A fin del año pasado, uno de los gestores de esto, que es un laboratorio importante del país, que tiene mucha influencia allá en China, porque es importante allá en China, y fue el que empezó a mover esto, largó como la mega inversión esa, que hablaban de 3 millones de madres, 27.000 millones de dólares. Era un número casi imposible de hacer, nos pareció que era demasiado ambicioso, por no decir, es imposible.
Bien. Pero en enero de este año empezamos conversaciones con la Cancillería, con el Ministerio de Agricultura, para darle un trasfondo a esto, ubicar en qué podría llegar a ser esto. Y acá nos encontramos que en todos estos meses se había definido que iba a haber una inversión china con un socio argentino, que se iban a armar núcleos de 12.000, 15.000 madres, que esos núcleos se iban a producir exclusivamente para exportar carne de cerdo a China, que la capacidad de crecimiento de Argentina tiene un límite que son 60.000 madres por año, por lo menos en los 2 primeros años, y entonces que no iban a poder poner más de 60.000 madres, o sea, estamos hablando de 4 núcleos de 15.000 o 5 núcleos de 12.000, en distintos lugares del país, y el núcleo, cuando hablo núcleo, hablo desde la planta de alimento balanceado, el criadero, los engordes, la planta de faena, desposte, congelado, ya preparado para salir. Listo para exportación, perfecto. Esos núcleos, los de 15.000, más o menos, números redondos, son 140, 150 millones de dólares, y que iba a haber un capital importante de China y un socio argentino. De eso estuvimos hablando, se estuvieron viendo cómo era el criadero, se están buscando los novios, la parte argentina que quiere asociarse a la parte esta, pero hace ya unas 3, 4 semanas empezó a correr un rumor de que los chinos vendrían por su cuenta también, independientemente del trabajo vendrían por su cuenta, y ahí empezó a generar un problema que el primer día que tuvimos la reunión en enero, los primeros días de enero que tuvimos reunión con el Cancillería y el Ministerio, soy uno de los que planteé, digo, tenemos que ver 2 cosas. Uno, ¿de dónde van a venir los reproductores? Tenemos reproductores acá, pero si van a traer de afuera, ¿de dónde van a venir? Tenemos que tener un lazareto correspondiente, tenemos que saber que los animales van a ser sanos, porque somos un país sano de un montón de enfermedades. Seguro, sí, sí, sí. Y por otro lado, que no es un tema menor, y esto estoy hablando de enero, todavía el COVID no había generado el desastre que generó después, es qué pasa si China tiene un problema, produce esa carne para exportar allá y no puede entrar en el puerto, tiene algún inconveniente y se cierra el puerto. Lo que nosotros estamos diciendo, bueno, tengamos cuidado con estos 2 temas, y para nosotros esos 2 temas son claves. Una, armar un lazareto para la incorporación de material genético que permita seguridad por parte con el protocolo que hoy SENASA tiene y que está cumpliendo, que sepamos que todo lo que entra son animales sanos para mantener el estatus de sanidad. Seguro. Y el segundo es, frente a un problema que hoy lo vimos con el COVID, cuando China estuvo cerrado 1 mes y medio los puertos y no se podía mandar nada para allá, ¿qué hacemos con la mercadería si llega a pasar algo como pasó ahora el COVID? Y entonces, una de las sugerencias es generar un stock dentro de esa inversión de 140, 145, 150 millones de dólares, poner 5 o 10 millones de dólares más en esa inversión no es tanto, y con eso tienen la capacidad de hasta 4 meses de guarda en frío de la mercadería. Bien, un tema realmente interesante que habrá que seguirlo, ¿no? A ver qué ocurre, pero pareciera que ya no hay vuelta atrás y que vienen estas importantes inversiones en la producción porcina, que vamos a ver de qué manera se van acoplando, ¿no es cierto?, al desarrollo de los productores en nuestro país. Bueno, vamos con una noticia antes del cierre, ¿no?, porque hay un tema que nosotros hemos tratado profusamente en este programa y que tiene que ver con la situación de vandalismo en los tambos y de las roturas de silo-bolsas, entre otras cuestiones que vienen ocurriendo. Bueno, lo que se conoció hace pocos días atrás es que luego de que se sucedieran estas acciones de vandalismo en campos en todo el país, la mayoría, decíamos, relacionados con roturas silo-bolsas, tal como le ocurrió a un establecimiento en Villa María unos días atrás y que mostramos en nuestro anterior programa, el gobierno nacional acusó recibo. Sobre el final de la semana pasada, ocurrieron 2 hechos significativos. Por un lado, el ministro de Agricultura, Luis Basterra, junto a la titular de Seguridad, Sabina Frederick, mantuvieron una reunión virtual con representantes de las 4 entidades de la mesa de enlace. En el encuentro, los funcionarios nacionales se comprometieron a trabajar con sus pares de las provincias para prevenir y actuar frente a los delitos rurales.
Y por otro lado, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, elevó un proyecto de ley para incrementar las penas por delitos de vandalismo rural. Habrá que ver entonces si las señales emitidas por el Ejecutivo Nacional sirven para frenar la preocupante ola de delitos rurales que conmociona a los productores de todo el país. Por supuesto, vamos a seguir de cerca estos hechos, la implementación, ¿no es cierto?, de esta relación entre nación y provincia y ver qué pasa finalmente con el proyecto de ley. Ahora sí, rápidamente vamos a una pausa, enseguida regresamos.